Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las fronteras más fascinantes y, diría yo, disruptivas de la neurología moderna, la epigenética de la migraña. Un campo que no solo está reescribiendo lo que sabíamos sobre esta patología devastadora, sino que de hecho ya está forjando las herramientas para su futuro tratamiento. Para guiarnos en este análisis profundo, tenemos una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a dimensionar el reto clínico que tenemos enfrente. Después, expondremos la evidencia epigenética clave que está literalmente cambiando las reglas del juego. Vamos a desentrañar los mecanismos moleculares, metilación y acetilación. Investigaremos el papel crucial de los microRNAs y finalmente vamos a aterrizar todo este conocimiento en las aplicaciones clínicas y el futuro que definirán la neurología del mañana. Así que, empecemos justo en el epicentro del problema. Para comprender la magnitud de lo que significa la epigenética aquí, es fundamental que primero entendamos el desafío clínico monumental que la migraña representa a nivel global. Y es que la escala es francamente abrumadora. Hablamos de más de 1.000 millones de personas afectadas en todo el mundo. Esto, como bien sabemos, no es un simple dolor de cabeza, es una de las principales causas de discapacidad, con una carga socioeconómica que simplemente exige una respuesta científica mucho más contundente. Y aquí llegamos al meollo del asunto. A pesar de que tenemos un arsenal terapéutico cada vez más sofisticado, pensemos en todo, desde los triptanos hasta los nuevos anticuerpos monoclonales anti-CGRP, la realidad en la clínica es otra. Las tasas de éxito, como lo subraya la evidencia, siguen siendo, y hay que decirlo, insatisfactorias. Esta es la brecha que como comunidad médica estamos obligados a cerrar. Ahora sí, entramos en el territorio que está forjando un paradigma completamente nuevo, la epigenética. Ojo, no se trata de un simple complemento a la genética, es una capa de regulación superior, una que es indispensable para descifrar por qué la migraña es tan dinámica y tan heterogénea, un enigma que el código genético estático por sí solo simplemente no puede resolver. Entonces, ¿qué es exactamente la epigenética? Bueno, definámosla con precisión. Es el conjunto de mecanismos moleculares que van a orquestar la expresión de los genes, pero sin cambiar la secuencia de ADN. La mejor analogía es pensar que no estamos hablando del hardware genético, ese es fijo, sino del software, un software dinámico, que decide qué genes se encienden y cuáles se apagan, mediando esa interacción crucial entre lo que heredamos y el ambiente. Ahora bien, en el contexto específico de la migraña, hay tres mecanismos principales que realmente nos interesan y que serán el foco de nuestro análisis: la metilación del ADN, la modificación de histonas, en particular la acetilación, y la regulación que ocurre después de la transcripción a cargo de los microRNA. Muy bien, vamos a meternos de lleno con los dos primeros mecanismos. Analicemos a nivel molecular cómo la metilación y la acetilación están impactando la expresión de genes que, como veremos, están directamente implicados en la fisiopatología de la migraña. La metilación del ADN es un proceso bioquímico de una precisión increíble. Se trata de añadir un grupo metilo a las citocinas, usualmente en regiones muy densas que llamamos islas EPG. ¿Qué provoca esto? Pues este evento molecular hace que la cromatina se compacte, que se cierre sobre sí misma, volviéndose inaccesible para toda la maquinaria de transcripción. En efecto, es como si le pusiéramos un candado al gen. Lo estamos apagando. Y aquí es donde todo esto cobra una relevancia clínica, vaya, inmediata y profunda. Fíjense en los genes clave. La metilación del gen CALCA, que no es otro que el que codifica para el CGRP, se correlaciona con la edad de inicio de la migraña. Los patrones en NPTX2 y SH2D5 están surgiendo como marcadores de cronificación. Y algo crítico, la metilación en COMT y HIT2 parece ser un factor en la progresión hacia la cefalea por abuso de medicación. Del otro lado de la moneda, por así decirlo, tenemos la acetilación de histonas. Aquí, al añadir un grupo acetilo a estas proteínas, se neutraliza su carga positiva. ¿El resultado? La estructura de la cromatina se relaja, se abre, y esto facilita el acceso a los factores de transcripción. Básicamente, este es el interruptor de encendido de los genes. Y es justo aquí donde la ciencia básica converge con un potencial terapéutico que podemos casi tocar. En modelos preclínicos de migraña crónica, la evidencia es clara. Hay una pérdida de complejidad neuronal, pero lo más notable es que la inhibición específica de la histona de acetilasa 6, o HDAC6, no solo frena este proceso, sino que revierte estos cambios, restaurando la plasticidad sináptica. Esto, por supuesto, posiciona a la inhibición de HDAC6 como una diana terapéutica con un potencial altísimo. Bien, avancemos ahora hacia nuestro tercer jugador clave en este campo, los microARNs.
Son moléculas pequeñas, sí, pero increíblemente poderosas. Actúan como los directores de orquesta que afinan la expresión génica, interviniendo justo después de que el ADN ha sido transcrito. A ver, echemos un vistazo a este diagrama. Lo que tenemos aquí es, en esencia, un mapa de una red de regulación súper compleja. Si miramos a la izquierda, vemos microARNs implicados en la patogénesis, como el MIR155-5P, que promueve directamente la neuroinflamación. Pero a la derecha vemos algo con un valor clínico enorme. MicroARNs como el MIR382-5P y el MIR34A-5P, que se están perfilando como biomarcadores muy robustos de la respuesta al tratamiento. Es que los números aquí no mienten. La evidencia cuantitativa es contundente. Los pacientes con migraña crónica y abuso de medicación tienen niveles significativamente más altos de MIR34A-5P y MIR382-5P si los comparamos con quienes tienen migraña episódica. Esta diferencia tan marcada los postula como biomarcadores muy sólidos de la cronificación de la enfermedad. Y lo más fascinante es que la conexión con la terapia es directa. Los niveles de estos dos microARNs, el 34A y el 38.2, disminuyen después del tratamiento con erenumab. Es más, la expresión de otro, el MIR30A, que está reducida en pacientes con migraña, resulta que regula de forma inversa al gen del CGRP. Esto, básicamente, cierra el círculo de la evidencia. Ok, ya que hemos desmenuzado toda la evidencia molecular, es hora de hacer la transición. ¿Qué significa todo esto para la práctica clínica? Traduzcamos estos hallazgos en mensajes clave y en las perspectivas que van a dar forma a la neurología del futuro. Muy bien, vamos a destilar todo esto en los puntos que debemos llevarnos. Primero que nada, la epigenética nos da el marco teórico que necesitábamos para entender por qué la migraña es tan dinámica y variable. Segundo, la metilación de genes como CALCA y NPTX2 se está consolidando como una fuente de biomarcadores pronósticos muy prometedora. Tercero, los microARNs, en especial MIR34A-5P y MIR382-5P, son candidatos serios para convertirse en marcadores de severidad y respuesta al tratamiento. Y cuarto, y eso es clave, la inhibición de HDA6 emerge como una estrategia terapéutica de vanguardia totalmente enfocada en restaurar la neuroplasticidad. Y cerramos con una pregunta que, la verdad, no es solo académica, define el futuro de nuestra especialidad. Con toda esta avalancha de evidencia molecular, ¿estamos realmente en el umbral de una nueva era terapéutica? ¿Será la modulación epigenética la llave maestra para por fin desbloquear una terapia de verdadera precisión para cada paciente con migraña? La información que hemos presentado, por supuesto, se basa en evidencia científica publicada. A continuación, se muestra la referencia principal de este análisis. Para quienes deseen profundizar, este es el estudio fundamental que ha servido como la columna vertebral para nuestra revisión detallada. Se trata de The Epigenetics of Migraine, publicado en el International Journal of Molecular Sciences. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.